Salud y saludos. Entre otras cosas, hoy hablaré aquí de cómo hacer pan. Pero antes vamos a recordar cosas de mi infancia y de mi abuelo y mi abuela y otros panaderos de mi familia que en el pasado han sido. Pues aquí quiero rendirles un pequeño homenaje a esas personas que se levantaban muy temprano para ir a la panadería y a muy tempranas horas de la madrugada ya estaban trabajando para que tuviésemos el pan en la mesa. De estas historias que aquí contaré, de tan importantes personas de mi vida, la más triste es aquella en la que me contaban cómo mi abuelo fue víctima del franquismo en la posguerra. Y me contaron que murió en la cárcel de Almodóvar del Campo cuando mi padre tan solo tenía 8 años. También me contaron que era del Partido Socialista, era político del Partido Socialista. Pero también me dijeron que era músico y principalmente que era panadero. Lo de ser socialista y haber pertenecido a alguna institución de la República durante los escasos años que duró la República fue lo que acabó costándole la vida, pues cometió algunos gravísimos crímenes contra la Iglesia y contra algunos políticos. Que yo sepa, pues he pedido información y no he llegado a más que esto. En aquellos tiempos lo normal era que los curas fuesen asesinados por los republicanos, por los de la CNT, por los que estaban hartos de tanto cura y tanto poder clerical. A mi abuelo se le ocurrió que ese castigo era demasiado benévolo para una persona que tanto daño hacía a la sociedad, según él. Pues es que mi abuelo estaba muy enojado con el cura, porque el cura siempre estaba dándoles charlas desde el púlpito y criticándolos por el gran pecado de la carne. Y como mi abuelo era muy mujeriego, siempre se sentía muy afectado. Como el cura vivía en una casa donde solo estaban él y su sobrina, ya los dos mayores, él mayor que ella por supuesto, pero los dos ya de edad avanzada, y como todo el pueblo murmuraba sobre la relación del tío y la sobrina, mi abuelo decidió casarlos en el ayuntamiento para así legalizar la situación en la que este hombre y mujer vivían bajo un mismo techo sin haber recibido el sacramento del matrimonio. El cura parece ser que no soportó el matrimonio y al poco tiempo falleció de muerte natural, pero posteriormente mi abuelo fue acusado de ser él el causante de esta muerte. Con este delito y entre otros semejantes, aunque este fue el más importante, pues al finalizar la guerra fue detenido y fue la causa de su detención y de su muerte. Como he dicho anteriormente, mi abuelo tocaba también la trompeta. Y casi un siglo después, aún hay ancianos en el pueblo que recuerdan algunas de sus canciones. Por ejemplo, la canción del Chundarata.
pues era muy dado a escribir y a cantar y a tocar murgas en los carnavales cuando estos no estaban prohibidos, pues los curas estaban siempre prohibiéndolos. Pero durante la época de la República, pues se levantó aquella veda. Y después en el franquismo también estuvieron por muchísimos años prohibidos. Cuentan, por ejemplo, que de las cosas que tenía mi abuelo, que en épocas de la dictadura, antes de la República, cuentan que en el pueblo salió un bando en el que se prohibía hablar del alcalde y se prohibía hablar de política. Así que mi abuelo se presentó en la plaza del pueblo, frente al ayuntamiento, colocó en la plaza una mesa y en ella subió a un mudo del pueblo, y mi abuelo llamó la atención del pueblo tocando la trompeta. Y cuando ya todos estaban rodeando aquel escenario, el mudo comenzó a explicar con gestos que aquel que trabajaba en el ayuntamiento, que tenía un bastón de mando y que robaba mucho, y claro, todo el pueblo se enteró de lo que mi abuelo quiso decir sin palabras. Pero fundamentalmente él era panadero. Y contaban que era muy bruto. Al parecer podía llevar una saca de harina de aquellas de 100 kilos, que eran muy finas y muy largas, pero tenían 100 kilos, pues antes los sacos eran pesados, no como ahora que hacen los de cemento de 25 kilos para que la gente los pueda transportar. En aquel tiempo, cuanto más pesaba el saco, mejor, pues no había que usar muchos. Cuentan que mi abuelo llevaba una saca de aquellas de harina de 100 kilos debajo de cada brazo. Y tenía una borriquita, al parecer bastante pequeña, y que casi no podía con la carga de leña que él le ponía para luego hornear en su panadería. Y como siempre se quejaba de lo débil que era la borriquilla, en una ocasión se apostó con otro bruto del pueblo que él podía más que la burra, que él tenía más fuerza que la burra. Y entre unas cosas y otras dicen que se puso bajo la burra, se la echó sobre los hombros y la colocó encima del montón de la leña. Tal vez sean exageraciones, pero así me lo contaron. De hecho, otro panadero del cual hablaré, también de la familia, estuvo propuesto para ser el hombre más fuerte de España. Un primo mío, del cual hablaré después. Parece ser que los genes de esta familia eran de gente fuerte. No es mi caso, pero sí el de otros enormes personajes de mi familia. Igualmente me contaron que mi abuelo era tremendamente blasfemo, pues siempre iba maldiciendo detrás de su borriquita cuando acarreaba las cargas de jara para su horno. Y era tan así que su tía Indalecia, que era una señora muy beata, cuando lo oía pasar por su puerta, le decía: Gerardo, vas a ir al infierno, te vas a condenar con esa mala lengua que tienes. Y un día, al pasar mi abuelo con su borriquita cargada de leña por su puerta, salió su tía y le dijo: Gerardo, ¿es que estás malo? Parece que hoy vas muy callado y cabizbajo. A lo que mi abuelo le respondió: No, no estoy malo. Lo que estoy es muy preocupado, porque he tenido un sueño ayer por la noche que me ha dejado muy preocupado.
Pues, ¿qué fue lo que soñaste?, le preguntó su tía. Pues resulta que soñé que me moría. Y sucedió que, como tú siempre bien me dices, me fui para el infierno. Y allí el demonio me puso a trabajar trayendo leña para el fuego. Pero en el infierno solo había zarzas ardientes. Y además tenía que cargarlas en una mula cerril y sin aparejos. Allí ya me sangraban las manos, pues no tenía ni hocino ni horca para coger las zarzas ardientes. Y después, al intentar ponérselas en el lomo a la mula, ésta daba saltos y coces y me tiraba la carga. Así que, después de bregar largo rato sin conseguir cargar la mula, elegí un buen vástago de zarza y me fui para la mula con la intención de domarla a palos. Pero cuán grande fue mi sorpresa cuando la mula me habló y me dijo: por favor, Gerardo, no me pegues, que soy tu tía Indalecia. Y allí se quedó su tía Indalecia, escandalizada y llamándole: maldito, maldito, te vas a condenar. También el hijo mayor de mi abuelo, mi tío Gerardo, Lalo para nosotros y sus amigos, fue panadero en su juventud. Y hoy aquí lo tenemos ya hecho un campeón. Y aquello ya solo son recuerdos del pasado. En realidad, después de la posguerra, todo el pueblo era panadero. Después de la posguerra, aquella del 36, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, todo el mundo era panadero. Había restricciones de harina, había mucha hambre, mucha necesidad, mucha fatiga. Y en todos los cortijos la gente se había fabricado su propio horno, un horno de jara. Y en casi todas las casas del pueblo también había hornos. Yo recuerdo allá por los años 1960, siendo yo muy niño, ya veía yo a mi abuela materna hacer el pan y cocerlo en su horno. Ya por aquellos años ya comenzaban a quedarse algunas panaderías con el trabajo de hacer el pan, pues ya las casas iban cerrando sus hornos. Era muy común que en aquella época se viesen por las calles muchas mujeres vestidas de negro por causa de la guerra, pues eran viudas, o por las mismas normas tan restrictivas que imponía la Iglesia. Y también por otras desgracias sociales muy comunes en aquella época. Por eso era muy común ver a las mujeres ir por las calles vestidas de negro y con una artesa de pan sobre sus cabezas. Y también, hasta hoy en día, mis familiares, por parte de mi abuelo paterno, como dije antes, han sido una generación de panaderos. Han tenido siempre una panadería. Ya de las 2 o 3 únicas que había en el pueblo, una era de uno de mis parientes. Y así, de este modo, con esta tradición panadera de mi familia, fue como hace ya bastantes años, visitando la panadería de mi primo Antonio, aquel fortachón al que me referí, pude ver colgado en una pared una lista de los productos autorizados para hacer pan. Y aquella lista me causó gran desazón, pues ver en esa lista tantos productos químicos autorizados, cuando yo sabía que el pan que hacían mis abuelos solo necesitaba harina, sal, levadura o masa madre y agua. Pero al parecer
la modernidad y sus necesidades han logrado que el pan esté hecho con más de 126 productos posibles. Pues ahora pueden llevar antioxidantes, pueden llevar conservantes, pueden llevar saborizantes y muchos otros productos que nos hacen el pan mucho más apetecible, más bonito para los ojos y más duradero. Total, más antipán natural. Así pues, sabiéndome de familia panadera, ¿por qué no iba a poder hacerme yo mi propio pan? Si cualquier bruto, como mi abuelo, pudo hacer un pan riquísimo, si mi abuela, aquella sabia mujer, también podía hacer su pan exquisito, ¿por qué no iba a ser yo capaz también? Y así fue como comencé a hacer mi propio pan. Hubo un tiempo, cuando yo era campesino, que construí mi propio horno y en él horneaba mi propio pan y mis asados con leña de jara, que deja un olor y un sabor inconfundible en todas las cochuras. Pero actualmente, como por circunstancias tuve que dejar el campo, actualmente uso un horno eléctrico, eso sí, haciendo el pan con solo los ingredientes que usaban mis antepasados: harina, sal, agua y levadura. Actualmente es mi mujer la que lo hace, pues yo me limité a mostrarle el camino de cómo se hacía, y hoy ella, por su experiencia, lo hace mucho mejor y con más soltura que cuando yo lo hago. Veamos ahora algunos vídeos de cómo lo hacemos. Aquí preparados para hacer pan. En principio aquí hay un cuadradito de levadura y se le pone... ¿Cuánto le has puesto? ¿Un vaso? ¿Un vaso o dos vasos? Dos vasos, no muy llenos, como estamos viendo aquí, unos 170 centímetros cúbicos. Dos vasos que vendrán a ser unos 300 y pico centímetros cúbicos. Y un dadito, una esta de dos cucharadas de sal, dos cucharaditas de sal. Un chorreoncito de aceite de oliva. Nada, un chorreoncito como 2 cucharadas o cosas así de aceite de oliva. Y harina de fuerza, harina de panadero, harina de fuerza le llaman, harina de trigo. Harina normal y corriente. Bueno, normalmente dicen que hay harina de pastelería y harina de fuerza. Bueno, pues harina de fuerza, yo la compro en un almacén, en una que dicen especial para churros, pero no, harina de hacer pan, normal y corriente. Está deshaciendo la levadura con el agua y con la sal y unas gotas de aceite, unas cucharaditas de aceite. Y una vez que está deshecho, pues le va añadiendo harina por tanto la cantidad más o menos es aproximada, pues la harina se la va poniendo hasta que coge consistencia la masa.
hemos dicho 2 vasos de agua sin llenarlos del todo, ¿no? Sí, unos 170 centímetros cúbicos o cosas así, por vaso. Como vemos, pues se le añade harina hasta que la masa coge cierta consistencia. Y una vez que ya coge esa consistencia, pues se pone sobre la tabla para comenzar lo que es el amasado. Cuanto más se amase y más vueltas se le dé a la masa, mucho mejor. Usamos siempre harina sin mojar para limpiar tanto las manos como los utensilios. Y ahora ya pues simplemente procedemos al amasado. Si vemos que se pega algo en las manos, pues se vuelve a mojar, a manchar la mano con un poco de harina seca y seguimos el amasado hasta que ya no se pegue en las manos, ya no nos quede nada pegado en las manos. ¿Cómo? El rato de amasarlo puede. Sí, claro, esto dura un rato y tengo muy poca batería, así es que voy a cortar y bueno, esto es simplemente, como he dicho, darle vueltas y vueltas. Cuanto más vueltas le demos mejor, pues mejor se cogerá la harina, la levadura y mejor para todo. Cuanto más vueltas le demos a la masa, más aire cogerá dentro y será mucho mejor. Y luego ya, pues cuando esté bien amasado, que ya no se pegue en las manos ni en ningún sitio y ya veamos que está homogeneizada la masa, pues ya le puedes dar la forma de rosca, que es lo que hará posteriormente, y se coloca en esta bandeja poniéndole un trapo encima y dejándolo reposar en un sitio durante 1 o 2 horas, según lo que quieras que suba. Cuanto más tiempo lo dejes, más subirá. Y luego posteriormente se pone al horno a una temperatura de 190 grados durante media hora. Esto hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de horno que tengas puede ser un poco más, un poco menos de tiempo, o hay que tener cuidado de no ponerlo muy bajo si abajo están las resistencias, ni muy alto si tiene también arriba grill. Depende del tipo de horno, hay que colocarlo en un sitio donde no le dé el calor muy directamente tanto a la base como a la parte de arriba, esté, digamos, en una zona intermedia, que donde reciba el calor homogéneamente en toda su extensión, por abajo y por arriba. Hemos dicho media hora a unos 190 grados. Así es como lo hacemos nosotros en nuestro pequeño horno eléctrico que tenemos. Ya está, no tiene más misterio. Como vemos, eso sí, amasarlo cuanto más tiempo mejor, y cuanto mejor amasado queda, mucho mejor. Ya simplemente darle la forma que queramos. Si lo quieres en forma de barra,
pues haces una barra larga. Si lo quieres en forma de rosca, pues haces una rosca. Si lo quieres simplemente así un pan redondo, pues lo dejas simplemente haciendo así un pan redondo. Y le das algún corte arriba, luego. Cuando vaya a meterlo al horno. Luego, cuando va a meterlo al horno, y una vez que ya ha subido la masa, cuando ha estado ya en reposo, para ponerla en reposo, la pone, como he dicho, aquí en una bandeja y le pone unos trapos, que ya tiene aquí preparados, le pone unos trapos por encima como a modo de arroparla un poco. No debe estar, si hay un sitio donde esté más templadito, pues allí mejor. Y así subirá bastante la masa. Y ya digo, dependiendo del tiempo que quieras, lo puedes dejar desde 1 hora a 2 horas. ¿Tú cuánto lo sueles dejar? ¿1 hora o cosas así? Para subir. Sí. Pues me lo va diciendo ella. Lo va diciendo ella. A veces más y otras veces menos. Claro, depende del día y de la temperatura La sube. y del trabajo que se haga con ella. Sube más rápido o menos rápido. Entonces, cuando se comprueba que ya ha subido, pues es cuando se mete en el horno. Normalmente, ¿qué tardas? 1 hora o cosas así en meterla. Normalmente, ¿no? 1 hora o cosas así es lo que nosotros solemos tenerla. Pero como ya decimos, depende de la cantidad de vueltas que le des a la masa, del amasado que lleve y de la temperatura del sitio donde lo dejes y de otros factores. Pero eso luego se observa si ha subido o no ha subido lo suficiente y ya está. Nada más, una vez que esté así, se le quitan los trapos y se mete la bandeja en el horno. Nada más. Que se os dé bien. Ya va a hacerle, ya se ha cansado de manipularla y ya va a hacer lo que se dice la rosca. Porque ella, pues, aquí teníamos un panadero que hacía unas roscas exquisitas con leña de jara. Se llama Feliciano, todavía está vivo la criatura. Pero el horno ya lo cerraron. El horno estaba hecho en la roca viva. Un horno que estaba excavado en la roca y él iba a por jara, por cargas de jara, y así hacía la cochura y eran unas roscas exquisitas, y por eso nosotros hemos cogido esta costumbre de darle esa forma de rosca, porque nos recuerda un poco a aquellas roscas que comprábamos al señor Feliciano. Ahora le echa así un poco de harina seca por encima para que no se reseque la masa. Y nada, se pondrá a crecer. Ahora pondrá a crecer la masa. Arropándola como si fuese un chiquillo. Como habéis visto, le ha puesto abajo de la bandeja una también para que no coja frío del mueble. Y ya está, ¿no? Ahora ya a esperar a que suba. Ahora vamos a quitarle ya esto. Y como vemos, el pan ha crecido bastante. El pan ha crecido bastante y ahora le está haciendo unas rajitas. Pues nada, esto es a modo de decoración más que otra cosa. Que luego por ahí se abre y se introduce en el horno, como hemos dicho. No ni muy bajo, porque abajo están las resistencias, ni muy alto porque arriba está el grill. Está en un punto más bien hacia arriba, así para que coja el calorcito.
durante media hora, poco más de media hora. Aquí tenemos 35 minutos y 195. Bueno, hoy vamos a preparar otro tipo de pan. Ese tipo de pan va a ser un pan marroquí. Para ello hemos colocado en este vaso con agua templada un cubito de levadura, lo mismo que para el otro pan, de 25 gramos, una cucharadita de azúcar y un poquito de agua templada. Aquí hemos puesto una poca de harina y le hemos puesto la sal a la harina y la hemos mezclado con este batidor para que la sal esté ya bien revuelta en la harina. Pues ya he vaciado aquí el agua en la harina y voy a comenzar a amasarlo. He puesto más agua templada en el vaso para limpiar bien lo que quedaba de levadura y le voy añadiendo más o menos hasta que veamos una masa homogénea. Cuando la masa deje ya de pegarse, se puede añadir una poquita de harina, siempre a gusto. No pasarse con el agua ni con la harina para que sea una proporción adecuada. Pongamos que con 400 gramos de harina, un vaso de agua, más o menos. Y esto ya se va limpiando con harina seca y se va amasando. Igual que con el otro pan, pues nada, simplemente amasar y amasar y amasar hasta que veamos que tiene la textura que deseamos. Simplemente amasar y amasar para que se mezcle todos los productos adecuadamente. Y después procederemos a cortarla en pedazos durante unos 5 minutos o cosas así. Cuanto más se amase, mejor será para todos los efectos. Entonces, después la dejaremos reposar hasta que suba, igual que hicimos con el pan anterior. Simplemente, en esta ocasión en lo que se ha diferenciado es en que le he puesto un poquito de azúcar en la levadura, en el principio, para que la levadura actúe más eficazmente. Y luego también este pan va a tener una pequeña diferencia, que es una vez que se eleve, que suba, lo vamos a volver a amasar otro poquito y volver a dejarlo a subir. Ya lo iremos viendo en el proceso. Siempre con harina seca podemos ir amasando sin que se pegue y sin que nos manchemos las manos. Y aquí tenemos ya el resultado. Solamente han pasado 20 minutos, 25 minutos. Pero ahora vamos a volver a amasarlo un poquito más y volver ya a dejarlo ya con cada pan
de los que vamos a hacer. Vamos a proceder a ello. Entonces ya los hemos puesto aquí, después de darle una amasadita otra vez. Y ahora le vamos a hacer unos pinchitos para que expulse el aire un poquito. No sé por qué, pero esta es la primera vez que los hago. O sea que no sé tampoco ni cómo va a salir. Pues esto yo no los he hecho nunca. Esto es una experiencia nueva. Vamos a ver qué es lo que sale, porque esta vez es la primera vez que lo hago. En Marruecos hacen muchos tipos de pan. Este es uno de ellos, el más común y el más barato. Pero luego hay otros panes que son como hojaldre y son más, no son de miga y son también hechos al horno, a la plancha. Y bueno, vamos a ver estos qué tal salen. Ahora los arropamos durante otra media hora y luego ya pasamos a freírlos. Como a veces tengo que sacrificar algunos pollos o gallos ya más bien mayores, que están muy ricos, haciéndolo a la olla express con caldo y con verduras y con cualquier otra cosa. Como suelen estar muy duros, pues lo que hago es picar la carne, los deshueso y pico la carne. A esta carne se le añade un poquito de pimienta, un poquito de huevo, un pan rallado para que se cohesione y se hacen estas hamburguesas de gallo bastante suculentas, que esperemos comérnosla con el pan marroquí. Vamos a ver qué tal nos sale. Tanto esto hay que empezar a prepararlo bastante antes de pasarlos por la lumbre, pues si no se desharían. Entonces es conveniente hacerlos una hora o dos antes para que la carne se cohesione con el huevo y con el pan rallado, para que la hamburguesa luego no se desmorone cuando pase por la lumbre. Bueno, como decía, esto ahora se fríe, pero no me ha gustado que con la segunda amasada ha perdido mucha esponjosidad. No me ha gustado la segunda amasada, no sé por qué se la dan, pero yo la próxima vez no se la voy a dar. La próxima vez lo voy a hacer directamente ya las formas de los panes con la primera amasada y ya está. Ahora simplemente se trata de freírlo y ya veremos qué sale. Bueno, al final ha salido esto y esto. Esperemos que esté bueno. Vamos a meterle las hamburguesas y a colocarlas a ver qué tal se queda esto. En principio se ha salido bastante mullidito y bastante flojito. Esperemos que esté bueno ahora cuando le montemos toda la parafernalia. Y ahora vamos a ver si somos capaces de dar buena cuenta de este plato. Plato único, por supuesto.